Hoy vamos a hablar de algo que está en la mente de muchos, cómo está cambiando la economía global y qué significa esto para nosotros, la gente común. Vamos a desglosar temas como la desigualdad económica, el declive de las grandes potencias, el impacto de la globalización y el papel de la inteligencia artificial en nuestro futuro. Así que prepárense, porque esto va a ser una conversación profunda, pero accesible. Imagina esto, el mundo económico ya no es como solía ser. Hace unas décadas, ciertos países dominaban la producción mundial, fabricando de todo, desde automóviles hasta electrodomésticos. Pero hoy, el panorama ha cambiado. Las naciones que antes lideraban representan ahora menos de un tercio de la producción global, mientras que otros bloques económicos, como los países emergentes, están ganando terreno rápidamente. Estos países, con economías en crecimiento como China, India y otros, están produciendo más bienes y servicios, y su influencia está aumentando. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, en parte se debe a la globalización. Durante años, las empresas han buscado lugares donde los costos de producción sean más bajos. Si un país ofrece salarios más accesibles o mercados en expansión, las compañías trasladan sus fábricas allí. Esto ha generado un cambio masivo, mientras algunas naciones se convierten en centros de producción, otras, como las que solían liderar, están viendo menos crecimiento económico. Pero aquí viene la paradoja, incluso en países donde la economía no crece tan rápido, hay un grupo pequeño de personas que se están volviendo cada vez más ricas. ¿Cómo es posible? Vamos a explorarlo. Hablemos de algo que todos notamos, la brecha entre ricos y pobres. En muchos países, especialmente en los que alguna vez fueron potencias económicas, la desigualdad está en aumento. Mientras la economía general enfrenta desafíos, como un crecimiento más lento o menos empleos bien remunerados, un pequeño grupo de personas acumula más riqueza que nunca. ¿Cómo ocurre esto? Imagina una empresa que genera enormes ganancias. Cuando la economía está en auge, los dueños y directivos pueden permitirse compartir un poco de esas ganancias, aumentar salarios, mejorar condiciones laborales o invertir en sus empleados. Pero cuando las cosas se complican, como en una recesión, esos mismos líderes tienden a proteger su riqueza. En lugar de compartir, recortan costos, despiden trabajadores, reducen beneficios o suben precios. ¿El resultado? Ellos se quedan con más dinero, mientras el resto de la población enfrenta las consecuencias. Por ejemplo, un informe reciente de una organización internacional mostró que, en un solo año, la riqueza de los multimillonarios globales creció en miles de millones de dólares diarios. Por día. Mientras tanto, para la mayoría de las personas, los salarios apenas siguen el ritmo de la inflación, y los costos de cosas básicas, como la comida o la vivienda, no paran de subir. Esto crea una situación donde la riqueza se concentra en unas pocas manos, mientras la clase trabajadora lucha por mantenerse a flote. ¿Por qué es esto un problema? Porque una sociedad con una desigualdad tan extrema no es sostenible. Cuando la mayoría de la población siente que no puede avanzar, mientras unos pocos acumulan riqueza sin límites, se genera tensión social. Y si los líderes no abordan este problema, las cosas pueden complicarse aún más. Ahora, hablemos de algo más grande, el declive de los imperios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las grandes potencias, desde Roma hasta los imperios coloniales, eventualmente pierden su dominio. ¿Por qué? Porque ninguna nación puede mantenerse en la cima para siempre. Los recursos se agotan, otras economías emergen y los desafíos internos, como la desigualdad, debilitan la estructura. Hoy, algunos argumentan que estamos viendo algo similar en ciertas potencias económicas. Países que alguna vez lideraron el mundo están perdiendo terreno frente a competidores más ágiles. Por ejemplo, las industrias manufactureras, que antes eran el orgullo de estas naciones, se han trasladado a otros países donde los costos son más bajos. Las empresas no se fueron porque alguien las obligó, sino porque era más rentable. Esto ha dejado a muchas comunidades en estos países con menos empleos y menos oportunidades. Mientras tanto, los líderes a menudo recurren a discursos nacionalistas, culpando a otros países por los problemas internos. Ellos nos están quitando los empleos, dicen.
Pero la realidad es más complicada. Las empresas buscan maximizar ganancias, y si eso significa producir en otro lugar, lo harán. Este cambio no es solo económico, sino también cultural y político. Cuando una nación pierde su posición dominante, puede volverse más insular, más protectora, lo que a veces lleva a políticas como aranceles altos o restricciones comerciales. Hablemos de la globalización, porque está en el centro de muchos de estos cambios. Hace unas décadas, nos dijeron que la globalización era la clave para la prosperidad, conectar el mundo, abrir mercados, reducir costos. Y, en parte, funcionó. Hoy tenemos acceso a productos de todo el mundo, desde teléfonos hasta ropa, a precios más bajos. Pero también tuvo un costo. Cuando las empresas trasladaron sus fábricas a países con salarios más bajos, dejaron atrás a comunidades enteras. Ciudades que dependían de la industria manufacturera vieron cerrar fábricas y perder empleos. Mientras tanto, los países que recibieron estas fábricas crecieron rápidamente, convirtiéndose en nuevos centros de producción. Este cambio ha creado ganadores y perdedores. Los consumidores pueden comprar productos más baratos, pero muchos trabajadores han perdido su estabilidad económica. Además, la globalización ha cambiado la forma en que pensamos sobre la economía. Antes, los países competían por ser los mejores en todo. Ahora, la competencia es global, y las empresas no tienen lealtad a un solo país. Si un lugar ofrece mejores condiciones, allá van. Esto ha hecho que los trabajadores en países de altos salarios enfrenten más presión para aceptar condiciones menos favorables. Ahora, pasemos a un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial, IA. La IA está transformando el mundo, desde cómo trabajamos hasta cómo interactuamos. Pero, ¿es una bendición o una amenaza? La respuesta depende de cómo se use. Imagina una fábrica que adopta una nueva tecnología de IA que duplica la productividad de sus trabajadores. Ahora, cada empleado puede producir el doble de productos en el mismo tiempo. En un mundo ideal, esto podría significar trabajar menos horas por el mismo salario, porque la empresa sigue siendo igual de productiva. Todos ganarían, los trabajadores tendrían más tiempo libre, y la empresa seguiría generando ganancias. Pero, en la realidad, no siempre funciona así. En muchos casos, las empresas usan la IA para reducir costos. ¿Cómo? Despidiendo a la mitad de sus empleados, porque ahora menos personas pueden hacer el mismo trabajo. Las ganancias extra no se comparten con los trabajadores, van a los dueños o accionistas. Esto no es culpa de la IA en sí misma, sino de cómo se decide usarla. Por ejemplo, los chatbots están reemplazando trabajos de atención al cliente. Los diseñadores gráficos y escritores también están viendo cómo la IA automatiza partes de su trabajo. Esto puede ser aterrador, especialmente si no hay regulaciones que protejan a los trabajadores o planes para reentrenarlos en nuevas habilidades. Pero también hay oportunidades. La IA puede crear nuevos empleos en áreas como la programación, la ética tecnológica o la gestión de datos. La clave está en cómo manejamos esta transición. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, la gente común? Vivimos en un mundo donde la riqueza se concentra cada vez más, los empleos cambian rápidamente y las potencias económicas enfrentan desafíos. Para muchos, esto se traduce en una vida cotidiana más incierta, salarios que no alcanzan, costos que suben y un futuro que parece menos prometedor. Pero no todo está perdido. Podemos aprender de la historia. Los imperios caen, pero las sociedades pueden adaptarse. Para hacerlo, necesitamos líderes que enfrenten la realidad, que aborden la desigualdad, inviertan en educación y tecnología, y construyan un sistema que beneficie a la mayoría, no solo a unos pocos. También necesitamos que los trabajadores se unan, porque la solidaridad es clave para negociar mejores condiciones en un mundo globalizado. Este es un momento para reflexionar. ¿Qué queremos para nuestro futuro? ¿Un mundo donde la riqueza se concentra en unas pocas manos, o uno donde todos tengamos la oportunidad de prosperar? La respuesta está en nuestras manos. Podemos presionar por políticas que reduzcan la desigualdad,
Que regulen el uso de tecnologías como la IA y que promuevan un crecimiento económico inclusivo. Así que, ¿qué piensas? ¿Cómo te está afectando la desigualdad o los cambios en el empleo? ¿Qué ideas tienes para construir un futuro mejor? Déjanos tus comentarios y sigamos esta conversación. El mundo está cambiando, y nosotros podemos ser parte de ese cambio.